Y bajo ese propósito nos vamos a enfocar en esta oportunidad. Leamos la Biblia en Hebreos capítulo número 10, el verso 22, que tiene un mensaje maravilloso para que nosotros podamos enfocarnos mejor en el estudio de la palabra. Dice la Biblia, leámoslo juntos, usted ahí donde se encuentra: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria al Señor. Qué bueno es cuando nosotros entendemos cuál es la clave, cuál es el secreto para que nuestra oración tenga resultados. Muchas personas se dedican mucho tiempo a pedirle a Dios ayuda, misericordia, respuestas. Pero ¿cuál es el secreto para que algo suceda? Porque hay muchas personas que... voy a hacer un ejemplo sencillo. En alguna ocasión supe de alguien que ayunaba mucho, pero no cambiaba de actitudes, no se le veía resultado, pero ayunaba. Y entonces venía la inquietud, bueno, ¿y por qué tanto ayuno pero no hay cambio en la actitud, en la forma de enfrentar los procesos de la vida? Y la respuesta es sencilla. Lo que Dios más desea de nosotros cuando nos acercamos a su presencia es que tengamos un corazón sincero, como lo dice el texto. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si nosotros queremos tener puntos con Dios, lo más importante es abrir el corazón y reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Porque para poder ser oídos de parte de Dios, lo más importante es estar a paz y salvo con Él. Lo que ha creado división entre Dios y el hombre ha sido la culpabilidad del pecado y la desobediencia. Pero también el Señor nos ha ofrecido la oportunidad de reconciliarnos con Él a través de un corazón sincero dispuesto a pedir perdón. El otro punto que determina este mismo pasaje bíblico para que nuestra oración sea escuchada es certidumbre de fe, y esto lo relaciona a Hebreos, cuando también dice la palabra de una manera muy importante, que se hace necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y qué bendición es cuando nosotros buscamos al Señor con toda el alma y con todo el corazón. Hay quienes lo buscan en los momentos de crisis, de angustia, de desespero, de dificultad, de problema. Bueno, y está bien porque precisamente las necesidades muchas veces se convierten en la herramienta para que nosotros seamos sensibles para buscar a Dios. Pero uno también se da cuenta que hay corazones obstinados que aún en medio de la necesidad, de la aflicción o de las lágrimas, no quisieran escuchar el mensaje del evangelio para tener un corazón sincero, abierto al arrepentimiento y estar plenamente convencidos de que Dios va a oír su oración y le va a responder su petición. Después de estar completamente convencidos por la fe, porque precisamente sin fe es imposible agradar a Dios, entonces definamos qué es la fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es estar convencido de algo y es la plena certidumbre a la que habla Hebreos 10:22. Purificados los corazones. Antes de nosotros de entrar a la plena comunión de la oración, necesitamos tener un espacio para purificarnos. Nosotros mismos no nos podemos purificar, pero podemos decir como lo dijo el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa era la actitud de David, es decir, él reconoce que él mismo no podía ser purificado y en su oración le pide al Señor que renueve su mente y que le dé pureza. Bendito el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y también dice que en nuestro corazón no exista mala conciencia, porque hay quienes tienen la información, pero no colocan la acción. Y Dios puede juzgar, nosotros solamente podemos enseñar y orientar.
Pero Dios sí juzga la condición del corazón. La Biblia dice que el crisol es para probar la plata, la hornaza para probar el oro, pero Dios prueba el corazón de los hombres. Es decir, Dios conoce hasta lo más íntimo de los pensamientos. Y si queremos ser agradables y escuchados en el momento de la oración, tenemos que quitar toda mala conciencia. Y yo no sé qué cosa puede ser que en su intimidad, en su corazón, en lo profundo de su mente, pueda estar impidiendo que la respuesta de su clamor llegue. Porque Dios no es injusto. La Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye. Entonces, si Dios está dispuesto a escuchar, hay que tener en cuenta lo que el mismo texto dice. Claman los justos. Yo puedo limpiar mi conciencia, purificar mi corazón y tener una mejor convicción de mi fe al decirle al Señor que haga un lavamiento en nuestra vida. Y efectivamente eso es lo que se hace cuando alguien participa del bautismo. Pero eso no significa tampoco que porque alguien no es bautizado, entonces Dios no lo escuche. Porque ciertamente a un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará el Señor. Así que miren nomás estos puntos tan importantes que empezamos a notar a partir de Hebreos. Secretos para que nuestra oración sea efectiva. Acérquese con un corazón sincero, pida perdón. Esté convencido de lo que está haciendo. No dude, porque la Biblia dice que el que duda es como el que divaga. Purifique su corazón, limpie su conciencia y lave su cuerpo con agua pura. Es una invitación de parte de Dios a participar del nuevo nacimiento del agua en el nombre del Señor Jesucristo. Digamos todos, gloria a Dios ahí donde están. Digamos aleluya. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. La oración es un arma poderosa y lo mencioné cuando envié el anuncio. Yo creo que si hay una herramienta poderosa en una persona es la oración. Y se lo voy a decir en palabras sencillas. Hemos tenido casos de compañeros de ministerio que han estado enfermos y los médicos dicen, es imposible a que nosotros hagamos algo por ellos. Pero empieza la iglesia en unidad a invocar ese nombre poderoso de Jesucristo y la enfermedad retrocede, los problemas se desboronan y empezamos a ver que hay victorias poderosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando las herramientas humanas dicen es imposible, hay uno que nos está diciendo cuando estamos enfocados en la oración, no temas. Porque cuando alguien clama con fervor, entonces esa oración se convierte en un arma poderosa para obtener la victoria, para obtener la respuesta, para obtener el resultado, para resolver el problema, para quitar el conflicto de en medio. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, lo más importante cuando usted y yo estamos orando es la actitud. Yo he visto gente que se arrodilla a pelear con Dios. ¿Sí sabía eso? Se ponen a alegar con Dios como si Dios fuera el mandadero de ellos. Es que Señor, pero mire, no. Hay otros que se ponen a quejarse y terminan del programa de oración con un lamento y unas lágrimas. Bueno, está bien, hay momentos donde uno se compunge y realmente uno lamenta cosas, pero qué bueno que nuestra actitud sea la mejor. Porque la oración debe ser delante de Dios no solo un sacrificio, sino también una ofrenda de olor grato que sube a la presencia del Señor, y que al Señor recibir esa ofrenda de olor grato, entonces nos otorga la respuesta que tanto estamos necesitando. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado respuestas? Y póngase usted a mirar cuál era la actitud de su oración en ese momento que clamó por eso, y encontrará que cuando tenemos una excelente actitud frente a Dios, entonces la respuesta se da de una forma más especial. Eso no se puede negar. La actitud es elemental porque la Biblia dice que Dios no soporta al de ojos altaneros. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Es decir, la actitud de nosotros frente a Dios debe ser de humillación, de postración, de reverencia, de reconocimiento. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es entender la actitud.
Mi actitud debe ser una ofrenda grata para Dios, que aunque tengo adversidades, que aunque tengo problemas, yo puedo decir, Señor, estoy aquí porque te amo, porque reconozco con quién estoy hablando y sé que la plenitud de todo lo que tengo y de todo lo que soy avanza en tu mano si me sostengo firme en tu voluntad. Alabanzas al Señor. Y el propósito, ¿con qué propósito te arrodillas? ¿Con qué propósito elevas tus manos al cielo? Yo hace un tiempo me quedé pensando en alguien que consideraba un propósito extraño para orar. Y en ese momento yo decía, pero ¿cómo hace? ¿Cómo le va a decir a Dios en ese día en el ayuno que el propósito es renunciar a algo que es elemental en su vida? Pero ¿qué propósito tenemos cuando nos arrodillamos? Está el que se arrodilla como por cumplir. Yo he visto gente que hace oraciones en la carne y los primeros 5 minutos que se arrodilla quedan dormidos. Y después miran la hora, ya terminé la hora de oración, estaban era durmiendo. ¿Con qué propósito? ¿Cierto? Pero hay otros que se postran de verdad con el propósito de gemir en la presencia de Dios, de poder creer que no solamente van a orar por ellos mismos y por sus proyectos, sino que van a clamar por las necesidades del hermano, por la necesidad de la obra, por el propósito del ministerio, por el honorable consistorio de ancianos, por la asamblea de pastores, por el hermano que está necesitado, por el que tiene problemas en el hogar, por el que necesita estabilidad económica, por el que necesita una oportunidad laboral. Mire cuántos propósitos hay por orar y a veces la gente dice, ay, es que yo no sé qué decirle a Dios. Qué bueno cuando definimos un propósito determinado para orar en la presencia de nuestro Señor. ¿Qué es la clave para la oración efectiva? Tener claro realmente qué es interceder. Porque cuando usted y yo estamos orando, generalmente presentamos nuestras peticiones, quejas, anhelos, reclamos, etcétera. Pero cuando nosotros intercedemos, estamos presentando la causa, la carga y la petición de alguien más. Nosotros hoy somos lo que somos porque alguien más oró por nosotros. Nosotros hoy somos lo que somos porque hay gente que no solamente habla, sino que está con sus rodillas en el suelo y su rostro hacia la presencia de Dios en un gemido diciéndole, Señor, obra, Señor, susténtale, Señor, bendícele, Señor, prospérale, Señor, ayúdale. Y no está orando por sí, sino por otro. Y ese es el gran propósito de la intercesión. Orar por los amigos, orar por los simpatizantes, orar por los niños, orar por los adolescentes, orar por los hogares, que el Señor sea cuidando de su grey y que sea dándonos palabras oportunas y apropiadas para cuando sea necesario hablar, entonces se pueda suplir la necesidad del alma de aquel que necesita. Qué bueno que nosotros dediquemos tiempo para interceder. Más allá de que oremos por nuestra causa, ¿cuántas causas conocemos de otras personas que a veces nos sentimos impotentes porque físicamente no pudiéramos hacer nada? Pero hay uno que es todopoderoso y en donde usted y yo no podemos hacer de pronto mucho, hay uno que puede hacer toda la obra de manera completa y perfecta porque Él sigue siendo todopoderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Rey de Gloria ahí donde se encuentra. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Es tiempo de interceder. Hay mucha necesidad. No solamente te quedes pensando en tu causa, si en los tuyos, sino en aquellos que necesitan también de tu clamor y de tu oración en el nombre del Señor. Hay un pasaje que habla de la intercesión aquí también. Y lo voy a mencionar. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice el Señor, a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y surge la gran pregunta: ¿y por qué el Señor destruiría la tierra? Bueno, ya tenemos un antecedente demasiado claro. ¿Qué pasó con los antidiluvianos? ¿Por qué el Señor determinó ejercer su juicio sobre los moradores de la tierra? Por causa de la abundancia del pecado. Otro ejemplo, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Igual. Dios determinó ejecutar su juicio por causa de la gravedad del pecado. Hoy hay muchos
que se han atrevido a coger la Biblia delante de los evangelistas y a tirarla al suelo. Otros, cuando podíamos ir puerta a puerta, cogían el tratadito que solemos llevar o el folleto evangelístico, nos lo arrugaban en nuestra presencia y lo arrojaban al suelo y nos decían: no necesito nada de ese libro ni de esos pastores. Pero hoy, gracias al clamor y a la intercesión de muchos siervos de Dios, aquellos que en otro tiempo estaban en oposición, ahora han encontrado respuestas de parte de Dios, porque hay gente que tiene un corazón noble para seguir intercediendo en medio de tanta necesidad, sin importar el oprobio, sin importar la adversidad, sin importar las dificultades. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Adore a Dios ahí donde se encuentra. Alabanzas al Señor. Qué bueno que hoy sí se pueda encontrar a ese hombre que ha vallado, a esa mujer que clama, que se pone en medio de la brecha y le dice: Señor, ten misericordia. Ten cuidado, Señor, en medio de tantos procesos de tu amada iglesia y de aquellos que por tu amor pueden llegar a ser herramientas poderosas también en tus manos. Que esta situación de dificultad no sea una excusa para que muchos se alejen de Dios, sino que sea una oportunidad para que muchos, a través de la oración y de la intercesión, podamos ver a una mayor escala la gloria y el poder de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo lo creo. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Aleluya, bendito el Señor. Y bueno, vamos a seguir mirando este importante tema. La pregunta es: ¿cuál es la clave para que la oración sea efectiva? Ya sabemos bien que oramos, pero también intercedemos, y que las actitudes son importantes, el propósito es elemental. Pero todo el mundo quiere que sus oraciones sean eficaces y tengan respuesta. ¿Qué es lo que requiere? Primero, fervor. La Biblia dice, hablando de Elías allá en Santiago, que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Porque algunos dicen: no, es que Elías era el hombre diferente. Era un hombre como usted y como yo, con errores, con defectos, con dificultades, con problemas. Tuvo pensamientos de suicidio cuando estaba en ese monte solo, porque Elías lo estaba persiguiendo. Él sintió que era el único y que no había más profetas, y llegó a decirle al Señor: quítame la vida. Pero en medio de todos sus errores y sus emociones y sus cosas, aprendió a orar con fervor. Y esa oración de fervor produjo varios milagros. Y solo por mencionar algunos de lo que dice Santiago 5. Oró fervientemente a Dios y no llovió por 3 años y 6 meses. Eso es mucha oración tan poderosa. Con sus labios, en la unción del santo, cerró la llave del cielo para que no lloviera por 3 años. Yo creo que hoy Dios quisiera levantar hombres y mujeres con un fervor para orar como el de ese hombre. Yo lo creo. Hay poder en el nombre de Jesús. Y también dice después: y volvió y oró con fervor, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y es más, es reconocido como el profeta de fuego, porque cuando le tocó enfrentar allá en el monte Carmelo a los enemigos de la fe de Jehová de los ejércitos que se habían ido en pos de Baal, entonces él hizo un holocausto, nadie le prendió fuego, pero cuando él hizo una corta oración con fervor en el espíritu, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, lamió el agua. Y se pudo probar en todo aquel entonces que Jehová de los ejércitos es el Dios todopoderoso. El mismo que anunció para nuestro tiempo manifestarse en carne para salvación del linaje de todos los hombres. Alabanzas al Rey de Gloria. Entonces, oremos con fervor. Hay algunos que oran y como que se quedan ahí dormidos. No, vamos a ponerle fervor. Yo no soy tan viejo en el evangelio y me va a disculpar la forma como lo voy a decir, pero cuando yo empecé a ir a la iglesia a los 12 años, los hermanitos allí, poquitos también, pero fervorosos, empezaban a
a derramar sus lágrimas y se escuchaba un gemido antes del culto, y entonces en esos cultos, así hubieran 4 creyentes, se derramaba la gloria del Espíritu Santo y había derramamiento del poder de Dios y hablaban en lenguas. Y alguien hoy que sea fervoroso en su oración también puede ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo, sin importar los medios, sin importar la herramienta. Lo importante es el fervor con el cual se acerca al autor del universo. Hay alabanzas al nombre de Jesús. Reconocer el privilegio, así como Moisés entendió con quién era que estaba hablando. Y fue tanto que se dispuso 40 días y 40 noches solo para hablar con él. Y hoy hay algunos que se convocan unos poquitos días de ayuno y ni siquiera de pronto hacen uno. Pero gloria a Dios por aquellos que se sumaron al programa de ayunos distritales, de ayuno mundial, de ayuno nacional, y seguimos clamando, porque la Biblia dice que hay género que solo sale con oración y ayuno. Moisés tenía eso claro y por eso se enfocó, y también como propósito de Dios en él, 40 días y 40 noches, porque tenía el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Qué bueno que usted y yo reconocemos cuando oramos el privilegio que tenemos y valoramos el tiempo para clamar al Rey de Gloria. Tercer punto elemental: entrega. Entréguese totalmente cuando ore. A mí me llama la atención que la Biblia dice que Daniel era muy amado de Dios. Y yo me pongo a mirar cuando Daniel vio a sus compañeros que llegaron de dificultad, y dice que se postró y lloró e hizo duelo por algunos días y oró y ayunó en la presencia del Señor. Se entregó por completo. Y bueno, estoy hablando más exactamente también de Nehemías, que hizo lo mismo cuando vio la situación de la ciudad, se puso a clamar y a gemir, y entonces el Señor, en respuesta a su entrega total, permitió que el mismo Artajerjes le diera ejército y madera y un montón de cosas para empezar a reedificar de nuevo toda una ciudad que había sido destruida. Daniel es conocido como el varón conforme al corazón de Dios, también por su entrega total para clamar. Pero encontramos en David otro elemento clave para que su oración sea eficaz: la sinceridad. David también cometió terribles errores y eso no se puede negar. Codició a la mujer de Urías Eteo, cometió adulterio, quiso tapar el pecado y mandó matar a Urías con la espada de los enemigos. Pero todo eso lo sabía el Señor. Dios envía a Natán. Natán lo amonesta, le llama la atención. Y cuando David entiende que el Señor está en medio de todo, se postró, se derramó su alma. Dice que se postró en tierra y empezó a clamar con el alma al Señor que le perdonara y que tuviera misericordia. Hoy, si alguien quiere tener respuestas poderosas del Señor, necesita asincerarse con Dios, aún de los pecados que son ocultos. Digámosle al Señor: Señor, si quizá he pecado en sentido de cosas que no conozco, aún líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Permite que yo tenga un corazón sincero, un alma abierta delante de ti, porque entendemos que para gozar de la respuesta necesitamos estar a paz y salvo con el Señor. Pero sobre todo, como quinto punto de esta diapositiva, también tengo la actitud de humillación. Qué bueno cuando usted y yo nos humillamos. Mira la foto. Qué bueno que nuestra disposición sea así de noble como la del niño en la foto. Amén. Donde esa mente se dispone solamente a eso. Pero ¿cuántas veces la gente se va a arrodillar a orar y se pone a pensar en los trabajos del día, en la familia, en los problemas, en las adversidades, y se para más cansado porque se puso a pensar en vez de orar? Qué bueno que tengamos una actitud de humillación y de entrega y de sinceridad y con fervor cuando estamos orando, como lo dice el segundo libro de Crónicas 7:14. Leámoslo aquí. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Vea, este pasaje es para la iglesia. Hoy en día lo está usando un montón de gente allá afuera que todavía no tiene la revelación de la autoridad del nombre de Dios.
Pero hay un remanente que hoy conoce cuál es ese nombre sobre todo nombre, y estas palabras son para este pueblo. ¿Cuál es la clave para que la oración sea exitosa? Esta es la respuesta para la iglesia en la autoridad del nombre del Todopoderoso. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Mira lo importante. Mi pueblo, identidad, es mi pueblo. Usted le pertenece a Dios cuando recibe su nombre en las aguas del nuevo nacimiento y cuando sobre usted se ha invocado el nombre de Jesús al entregarle su vida a Cristo. Así que miren lo claro y lo importante de este texto. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y sobre nosotros ha sido invocado ese nombre sobre todo nombre para cosas gloriosas y extraordinarias. Y aunque el enemigo se levante como río, nosotros podemos decir también que hemos sido llamados a ser más que vencedores en el nombre del Señor. Así que si ese pueblo invocamos al nombre del Señor y oramos, y dice el texto, y buscar en mi rostro. ¿Cómo buscamos el rostro del Señor? Bueno, el culto, el devocional, el ayuno, la oración, el programa evangelístico, la refam, la visita pastoral, la atención al trabajo, la oportunidad de poder servir. No es una carga, es un honor, tantas maneras. Y buscar en mi rostro. Y mire la clave aquí, el secreto, y se convirtieren de sus malos caminos. No, hermano, pero yo qué malos caminos voy a tener si ya llevo 30 años de ser cristiano. Es que no se trata de la antigüedad, sino de la calidad, como dispuso el alma para vivirle a Jesucristo, ¿sí o no? Alabanzas al Señor. Entonces el secreto es, si se convirtieren. Porque a lo largo del tiempo uno a veces carga y acumula cosas en el alma y uno tiene que estar en una constante renovación por el Espíritu Santo. Y así también entonces vienen las bendiciones. Porque si nos hemos convertido de los malos caminos, viene la respuesta. Entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos. ¿Quieres que los ojos del Señor estén abiertos a tu favor? Conviértete bien, mira tu camino y así serás oído, serás perdonado, serás sanado, pero sobre todo la mirada del Señor estará a tu favor y eso es glorioso, eso es extraordinario. Y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hoy la casa de Dios, la morada de Dios, es el corazón de cada creyente, pues eso significa ser iglesia, cuerpo espiritual conformado por creyentes cuyas vidas se han convertido en morada de Dios. Así que vale la pena si el pueblo se humillare. La clave para la oración efectiva, valorar que cada momento de oración es una victoria para después. Por ejemplo, las oraciones de esta noche se pueden convertir en las bendiciones de mañana, yo lo creo. Y hemos orado por los hogares, por las familias, hemos orado por los pastores y por tantas cosas. Las oraciones de ahora se pueden convertir en tu bendición mañana. No dejes de orar, no te vayas a la cama sin orar, no te levantes sin orar. Bendito el nombre del Señor Jesús. La clave para que la oración sea efectiva, entender que esto es un sacrificio de olor grato para Dios. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el secreto. Ese sacrificio, tu momento de oración, entrégalo todo. Ese espíritu quebrantado, ¿cuánto hace que no lloras en la presencia de Dios orando? ¿Cuánto hace que no gimes? ¿Cuánto hace que no derramas lágrimas diciéndole, Señor, más allá de mi necesidad, yo quiero sentir la influencia de tu Espíritu Santo en mi vida? Oh santo, alabanzas al Rey de Gloria. Ese espíritu quebrantado, porque ese corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. ¿Quieres tener una respuesta efectiva en tu oración?
Mira mucho cómo, con qué actitud, con qué pasión, con qué quebrantamiento estás llegando al momento de la oración. Aleluya. La clave de la oración efectiva. Mire este texto, lo importantísimo. Juan 9:37. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este texto es supremamente importante. Y voy a resaltar por qué. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces alguien diría, no, pues sencillo, si todos pecamos, entonces a nadie nos va a escuchar. Un momentico, tranquilo. No es así. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, el que es temeroso de Dios pide perdón. El que es temeroso de Dios se arrepiente. El que es temeroso de Dios se bautiza en el nombre de Jesucristo. El que es temeroso de Dios procura la llenura del Espíritu Santo y por esa misma influencia habla en lenguas por el Espíritu Santo. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así que ahí está el secreto. Todos pecamos, claro. Pero el secreto es, seamos temerosos, arrepentámonos, convirtámonos, nazcamos de nuevo, demos fruto digno de arrepentimiento, hagamos la voluntad de Dios y entonces la respuesta estará de nuestro favor. En otras palabras, si no hay conversión, si no hay genuino arrepentimiento, entonces tampoco hay respuestas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas. Vamos a ir avanzando, ya casi terminamos y esto es un tema precioso. Y bueno, realmente los cantos no salvan, pero los salvos cantan. Pero lo que sí produce salvación es el oír la palabra de Dios y más con un tema tan maravilloso y tan importante como lo es la oración. Yo lo creo, digamos gloria a Dios, digamos hay poder en el nombre de Jesús. Ahí donde está, dele ese aplauso al Rey de Gloria. Él merece la alabanza, Él merece el reconocimiento, el júbilo y la adoración. Mire lo que dice Ezequiel 18:32. Dice Dios, porque no quiero la muerte del que muere. Y el mundo está muriendo por causa del pecado. Hay una pandemia más peligrosa que la que estamos viendo hoy. Y es la pandemia de la lepra del pecado, porque la Biblia dice que el alma que pecare morirá. Mas si el impío se convierte de su transgresión y camina de acuerdo al derecho y a la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Por eso dice, no quiero la muerte del que mueres. Dice el Señor, convertíos pues y viviréis. Cuando alguien está bien convertido, no solamente vive, sino que disfruta el resultado de poder orar efectivamente para obtener respuestas. ¿Cuál es la clave para la oración efectiva? La conversión, pero recuerda que no es por antigüedad, sino porque tú vives agradable a Dios. Porque ¿de qué sirve llevar mucho tiempo si no estoy agradando a Dios lo suficiente? Pero puede ser que no llevo mucho tiempo, pero si ese tiempo lo dedico para ser agradable a Dios, ahí realmente está el secreto para obtener una oración de grandes respuestas. Jeremías 29:13, mire este texto tan importante. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hoy muchos no quieren buscar a Dios de todo corazón. Y es por eso que están como están. Pero dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Cómo estás buscando a Dios? ¿Cómo lo estás buscando? ¿Cómo lo estás disfrutando, digámoslo así? Me buscarán. Este texto me parece tan importante, es supremamente cortico pero profundo. Me buscarán. La Biblia dice también, si me buscaren como a plata y a oro y me escudriñaran como a tesoros, encontrarían la benevolencia. Así que qué bueno buscarlo como buscamos a veces otras cosas. Busquemos a Dios en oración, porque dices, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, con toda la actitud. Conclusiones y aplicaciones, porque gracias a Dios por esta hermosa enseñanza y espero que les sea de edificación. Conclusiones y aplicaciones. Acércate a Dios con corazón sincero. Siempre tenlo en cuenta.
haz un alto primero y dígale: Señor, renueva un espíritu recto, recto dentro de mí. Espíritu noble me sustente. Señor, cambia mi forma de ver las cosas si es necesario, mi forma de actuar si es necesario. Por eso es que el evangelio transforma, pero nosotros encontramos esa plena transformación cuando estamos postrados en la presencia de Dios, en convicción total. Jamás dude de su tiempo en oración. Jamás dude de que Dios va a hacer algo en su favor. Jamás dude de la soberanía de Dios cuando usted invoca su nombre orando. Nunca dude de la riqueza del Señor. Pero tercer punto, purifica tu conciencia. ¿Quieres tener puntos con Dios? Dígale al Señor que cada día haga de su mente el mejor computador. ¿Por qué lo voy a decir así? Porque esta mente es una computadora. Si usted quiere tener resultados diferentes, aliméntese, lea libros, lea la Biblia, edúquese, capacítese, indague, profundice, no se quede quieto. Algunos dicen: no, estoy en pandemia, no puedo hacer nada. ¿Cómo que no? Podemos dedicar muchísimo más tiempo para estudiar si el Señor así lo quiere y nos lo permite. Pero edifiquemos nuestra conciencia cada vez más. Tenga en cuenta, para tener una buena oración y que haya resultado, debes estar bien arrepentido. El que se arrepiente bien no vuelve a coquetearle al mundo. Pero no hace falta el que termina coqueteándole a la música del mundo, a los amigos del mundo, y termina después gustando más de las cosas del mundo que de las cosas de la iglesia. Y qué bueno que nosotros ahora más que nunca cuidemos de tener fruto digno de arrepentimiento por el pacto que hicimos delante de Dios. Con una excelente actitud estemos postrados ante Dios. Hay quien en alguna ocasión le escuché por ahí mencionar así ligeramente: es que yo puedo orar acostado. Pero yo digo, si uno está bien cansado y uno se acuesta, duerme de una. Uno no tiene tiempo de reaccionar. Así que, vea, es más, cuando uno de verdad quiere tener un alma delante del Rey como es, así uno esté cansado. Yo he hecho algo: cuando estoy cansado, me encierro en este salón, pongo alabanza y me pongo a dar vueltas para orar, pero me enfoco en mi oración y nunca me quedo dormido. Pero hay gente que va a orar y se dejan llevar por el agotamiento y terminan durmiendo y no oran. ¿Qué actitud? Con verdadera renuncia al pecado. No toleres el pecado en tu casa. No toleres el pecado en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. Ay, pero es que yo no les puedo obligar. No los puedes obligar, pero sí les puedes enseñar respeto y valor a las cosas de Dios, que es diferente. Porque realmente Dios no nos obliga, pero nos muestra el camino. Y hay algo que también debemos cultivar, y es que mientras yo estoy en un hogar y ese hogar es cristiano, ese hogar tiene principios, y en la casa se respetan los principios de ese hogar por causa de la fe. Yo lo creo, y así me educaron, y gloria a Dios por lo que hicieron. Con verdadera renuncia al pecado. Si yo no peco, entonces te guardo para que tú tampoco peques, y vamos a hacer un cerco de protección entre todos para que nuestras oraciones delante de Dios entonces tengan una respuesta poderosa. Ay, hermano, es que a veces hacer ese cerco es muy duro. Claro, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Nunca dejes de creer que Dios hará su obra, pero sobre todo siempre ten un corazón contrito y humillado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias al Señor por la palabra, por este espacio que hemos tenido para meditar en la gracia. Y yo quiero invitar en este momento a mi hermana Marisela, para que ella, en el nombre del Señor Jesús, prenda su camarita, su micrófono y nos despida en oración en el nombre del Señor Jesús en esta oportunidad. Alabanzas. Soberano Dios, bendito y eterno, te damos gracias por esta oportunidad, Señor Jesús, por su palabra en esta hora, Señor. Gracias te damos por mis hermanos que están en este lugar, que están encontrándose a través de este medio para alabar su nombre y escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos grandemente, Dios mío poderoso. Gracias, Señor, por su palabra, Señor de los cielos. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendícenos en esta noche, Señor, con un sueño reconfortable, Señor de los cielos. Gracias, Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por su palabra.
Amén y amén. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, quiero recordarles algo que se me olvida. Hoy es culto de oración y yo quiero que hagamos esta oración por los misioneros nacionales. Casi siempre estamos orando por misiones extranjeras, pero tenemos aquí estas familias misioneras que han sido comisionados este año a hacer una gran labor en diferentes distritos. Estos son familias misioneras delegadas por el Honorable Consistorio de Ancianos aquí en nuestro país. Los hermanos delegados en Bolívar, en Sincelejo, en Montería y en San Andrés. Más exactamente, en el distrito 34, el hermano Víctor José Morales y familia. En el distrito 24, el hermano Alfonso Rafael Tapia y familia. El hermano Juan Jacobo Carrascal, misionero nacional del distrito 27. Y el hermano Rafael Gómez del distrito 8. Amén. Entonces, para que usted en su programa de oración matutina y constante estemos orando mucho por ellos. Y también aquí al final de la enseñanza tengo unos anuncios que quiero que no los pasemos por alto. Gloria al Señor. Hay un evento especial de las damas Dorcas para la edad dorada y bueno, de pronto aquí no hay muchas hermanas, pero lo podemos retransmitir. Hay muchas mujeres de la edad dorada, mayores, adultas mayores, que pueden participar de esta bendición. Es un programa muy especial. Sábado 13 de febrero a las 2 de la tarde hasta las 4:30. Y también tenemos el jueves de Damas Dorcas. Habíamos hecho un anuncio y gracias a Dios todo se va dando muy bien. Tenemos predicadora invitada, la hermana Elsa Pinzón, que es la esposa de nuestro hermano pastor en Samacá. Y ella al mismo tiempo es auxiliar administrativa de educación teológica en el distrito 14. Ella va a estar compartiéndonos la enseñanza de la palabra el próximo jueves para que estemos orando y pidiéndole al Señor que sea una tremenda bendición para las familias. Amén. Y bueno, así entonces también invito a la hermana Yorladi para que ella, que ha estado en la apertura y dirección del culto, sea cerrando en este momento en oración este espacio que hemos dedicado en el nombre de Jesús. Soberano Cristo de Nazaret, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos regalas de haber, Señor Jesús, estado, Señor, en comunión con cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, adorando y glorificando tu nombre, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú seas guardándonos, Señor, en nuestros hogares, Señor Jesús, que seamos, Señor, Por estos esas personas, Señor Jesucristo, que te busquemos, Señor, en oración. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. A todos un abrazo, Dios me les bendiga poderosamente, nos encontramos el jueves y intermedio les estaré marcando por ahí en algunas llamaditas. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús.